¿Empezamos? Pues venga, vamos allá. Hola a todos, bienvenidos a esta reunión de socios de julio. Mucha gente para ser la de julio, que suele ser una reunión en la que hay menos asistentes por las vacaciones. Y también mucha gente online, hay ahora mismo 127. Bienvenidos a todos. Vamos a ir empezando. Como siempre me presento para los nuevos que no me conocen. Bueno, me presento para todos, pero sobre todo para los nuevos. Mi nombre es Jesús Vázquez, soy licenciado en Informática, MBA, tengo un máster en Dirección de Proyectos y soy PMP. Y colaboro con el capítulo desde la posición de vicepresidente segundo. Trabajo en el área de TI desde hace ya unos cuantos años. Ahora mismo estoy trabajando en una empresa de ingeniería de software bancario. También soy socio director en una compañía e-commerce que se llama Vías 21. Y quien quiera saber más de mí tiene mi perfil profesional accesible en LinkedIn. Conmigo está colaborando Francisco Astudillo, que está ahí a los mandos de la parte del webinar. Francisco es doctor ingeniero en informática por la UPM, máster en Project Management y también es PMP por el PMI. Es miembro de la Junta Directiva del PMI Madrid Spain Chapter. Es Project Manager y trabaja como profesor en dirección de proyectos en varios másters. Y también tiene su perfil profesional accesible en LinkedIn para quien quiera saber más de él. Bueno, os comento la agenda. Vamos a comenzar con Enrique Gálvez Durán, que es un ponente ya que ha participado en anteriores reuniones, y él nos va a hablar del uso del método Kanban para gestión de proyectos de desarrollo de software. Continuaremos con Patricia Campos Pinilla, que nos va a hablar de la gestión de la calidad en los proyectos. Y por último, como siempre, daremos un repaso a las cifras del capítulo y del PMI a nivel mundial. Comienzo, por tanto, presentando a Enrique, que es ingeniero superior informático, especializado en gestión de portfolio, programas y proyectos en el área de TI y en administración e infraestructura informática. Es MBA, en liderazgo estratégico por la Escuela de Negocios CEU y está certificado también en Scrum Master y en ITIL Foundations. Y como decía, nos va a hablar del uso del método Kanban para la gestión de proyectos de desarrollo de software. Enrique, cuando quieras vete subiendo, por favor coge un micrófono que tienes por aquí. Ese, sí. Te ayudo a colocarlo. Sí, ahí mismo. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Este es para la presentación. Derecha avanzas, izquierda retrocedes. ¿Vale? Todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Creo que ya me han presentado. Como dice Jesús, creo que esta es la segunda ponencia que hago aquí después de 4 años. Siempre es bueno volver y sobre todo ver caras nuevas. Es lo más importante. Primero, el método Kanban. No voy a tratar de hacer una exposición de lo que es el método Kanban porque hay mucha gente que ya lo conoce. Si fue originariamente diseñado para gestión de procesos de producción, ahora las aplicaciones son muy variadas. Yo hasta llego a decir que un tablero Kanban se convierte en una especie de pizza. Coges pan, coges salsa de tomate, coges queso y lo que le pongas encima ya es una pizza. Con el Kanban pasa algo parecido. La idea inicial era solamente visualizar el proceso de producción y evitar los tiempos muertos. Bajo esa filosofía Lean, evitar el desperdicio y tal. Nosotros, en el caso que voy a presentar, lo que hicimos fue una aplicación del método Kanban para visualizar el proyecto. Al final voy a mostraros cuáles fueron las ventajas y desventajas de aplicar este método, cómo lo personalizamos. Lo que hicimos fue una hermosa pared que teníamos en una esquina y como no había nada que la decore, pues la rayamos un poco y establecimos que para nuestro programa
las distintas fases de desarrollo de cada una de los proyectos que iban a componer este programa. Teníamos en esta organización las tareas muy divididas. Por una parte, el análisis y el diseño que se hacía en casa, el desarrollo que se enviaba a factoría, las pruebas que se volvían a hacer en casa, ya con en este caso con el cliente, y finalmente el despliegue. Una de las intenciones que teníamos, ¿cuál era? Que en todo momento que se pueda ver el tablero, se supiese cómo va avanzando el proyecto, por una parte, el programa, por una parte. Y por otra parte, si fuese posible, empezar a detectar si teníamos puntos muertos, actividades que estaban quedando ya entregadas, pero con un retraso en pasar a la siguiente fase. Esa fue la intención también para utilizar este modelo. La operativa que nosotros seguimos era simple. Las tarjetas por cada uno de los proyectos que componían cada uno de los 3 subprogramas, las íbamos colocando según la fase en la que se encuentra. En estado pendiente consideramos aquellos proyectos que ya se habían aprobado, se había determinado una fecha de inicio, pero todavía no empezaban. Era nuestra cola de trabajo. Después, cada jefe de proyecto tenía que ir trasladando la tarjeta por cada uno de los proyectos a medida que cambiaba de fase. En teoría, también fue una buena idea, que la prioridad sea determinada por la ubicación en la horizontal del tablero. Así, los proyectos que por alguna razón tenían mayor importancia o eran predecesores de muchas actividades posteriores, lo íbamos a poner en la parte superior. Esa fue la intención inicial. Entonces, con esta operativa, en teoría, íbamos a ir viendo a lo largo del desarrollo del programa cómo las tarjetas iban a ir en grupo desplazando desde que estaban en la cola para iniciar hasta que se habían desplegado, ¿no? Y pudiese dar una visualización rápida de qué tanto íbamos avanzando. En la forma más sencilla de Kanban, lo único que debíamos haber colocado era el nombre del proyecto en la tarjeta y nada más. Pero dijimos no, como tenemos una pared tan grande y los POSITs que conseguimos también eran grandes, pues llenémoslo con información. Lo que establecimos, ¿cuál era? Primero, en la parte superior, el identificador del proyecto, ¿no? El código que tenía en el software y el nombre con el cual lo íbamos a reconocer. Después, el responsable del proyecto, el jefe de proyecto que estaba asignado, y la fecha de inicio estimada. En el lado derecho, la fecha de fin estimada. ¿Esto para qué? La idea era que en cada revisión nosotros podamos ver, perfecto, este proyecto, si está en pendiente y todavía no ha iniciado, verificábamos la fecha y podemos decir si estaba con un retraso o no. Y la fecha de fin, íbamos a hacer lo mismo al finalizar el proyecto. ¿Qué más información íbamos a colocar? Una vez que iniciábamos el proyecto, esto tiene puntero creo, sí. No se ve mal. Una vez que iniciábamos el proyecto, indicábamos la fecha de inicio real. Entonces teníamos ya mucha información en una simple tarjeta por cada proyecto. Pero lo quisimos completar más. La idea era que, bueno, como decía, las fechas de inicio y la fecha de término indicadas según la línea base establecida, poner una tarjeta adicional o un POSIT adicional, en este caso era un marcador adicional, indicando la fecha de fin estimada, pero para la fase actual. Si estábamos en la fase de diseño, indicar cuándo esperábamos que termine el diseño. Cuando ya terminamos el diseño y pasábamos a análisis, cambiamos la tarjeta indicando la fecha del análisis y así hacia el final. De esa manera teníamos también una comparativa que también estaba en comparación con la fecha que había establecido para el fin de esa fase. Pero también le quisimos complicar más, porque teníamos mucho espacio. Entonces, le pusimos un marcador adicional que indicaba el estado.
verde, amarillo, rojo, indicando si había algo, si estaba en tiempo, había un retraso leve, recuperable o había un retraso grave. Ya con toda esta información teníamos mucho contenido para cada uno de los proyectos. ¿Vale? Lo que utilizamos fue una tarjeta, un POSIT 3x3, el flag para el indicador de estado y un marcador POSIT para la fecha de fin estimada. Ahora bien, como la pared nos quedaba tan grande, vamos a poner un par de columnas más. ¿Qué le quisimos poner? Pues las incidencias. Si tenemos incidencias en el proyecto, las vamos a poner, en el programa, las vamos a poner por cada uno de los proyectos que tengamos ahí identificados. De la manera, si teníamos una incidencia, igual, la registrábamos, la anotábamos, la identificábamos, la colocábamos en nuestro tablero. ¿La operativa cuál era? Que cuando una incidencia estaba abierta, la pongamos en la sección de abierta. Una vez que la incidencia se había cerrado, la pasábamos a cerrada y la manteníamos ahí durante una semana. ¿Vale? Y siguiendo el principio de que en la vertical marcaba la importancia, consideramos pues conveniente que cuanto más alto estuviese la tarjeta, es que era una incidencia de mayor impacto, considerada como de mayor criticidad. Quisimos diferenciar las tarjetas que utilizábamos para los proyectos con las tarjetas de las incidencias. Entonces utilizamos POSITs verdes. ¿Qué teníamos ahí? Como decía, en la parte superior el identificador del proyecto y en la parte de abajo el identificador de la incidencia. Una descripción de la incidencia para que se pueda identificar pues, qué era lo que había pasado. Quien no tuviese en ese momento acceso a la aplicación pudiese ver pues, de qué incidencia se trataba y cuándo se había levantado. Igual, con un marcador anotábamos la fecha estimada de solución de la incidencia. ¿Esto para qué? Para que también en un momento determinado el que vea el estado de la incidencia en el tablero y comparado contra la fecha actual pueda decir si esa incidencia se estaba volviendo más crítica, porque no se estaba resolviendo. ¿Vale? Y como teníamos también los marcadores, pues indicábamos también el estado de la solución. Estaba siendo resuelta o se iba a resolver pronto o si se estaba volviendo más crítico. ¿Vale? También mucha información en este caso. Y finalmente, cuando ya la incidencia se cerraba, indicábamos la fecha de cierre real. Con esto que teníamos para una incidencia en todo momento, pues su identificador, su descripción, la fecha de inicio, la fecha en la que esperábamos cerrar, la criticidad, indicado con el marcador de 3 colores, y al final, cuando ya se cerraba, cuándo se había cerrado realmente. Entonces, todo esto puesto en el tablero. ¿Qué más teníamos aquí? Pues como nos sobraba más de tanto espacio, de una pared muy grande, decidimos también poner riesgos. De tal manera que ya teníamos en una sola pared visualizados los proyectos que componían el programa y agrupados por los subprogramas que lo componían. Estos identificados según la criticidad horizontal, con toda la información, las incidencias que teníamos también y finalmente los riesgos que teníamos aquí identificados. En este caso aplicamos también el mismo criterio. Los riesgos que estaban abiertos, en el lado derecho, igual, la criticidad del riesgo iba marcada por su posición en la vertical y cuando el riesgo se cerraba o era resuelto, lo pasamos, en este caso, al lado izquierdo. Aquí no manteníamos tanto el criterio de que manteníamos el riesgo como cerrado o resuelto una semana, sino que lo manteníamos por más tiempo. ¿Por qué? Porque el riesgo se podría reactivar en muchos casos. ¿No? Manteníamos, como decía, el mismo criterio, mantener los riesgos y la ubicación en la vertical indicaba, en este caso, la prioridad. Aquí nos quisimos complicar más porque teníamos más poses de colores. Entonces, como en el caso de las incidencias, teníamos para cada riesgo un posit rojo con el identificador y la descripción del riesgo.
En la parte inferior poníamos la fecha de alta, cuándo era que el riesgo se había identificado para este proyecto. Igual, con el marcador amarillo, la fecha prevista para la solución. Con esto ya que teníamos, visualización del riesgo. Importancia en función a la ubicación horizontal. Cuando se preveía resolver, y con eso podíamos verificar si el riesgo pues, se nos estaba ya volviendo más crítico. La criticidad del riesgo indicaba, en este caso, por el marcador de 3 colores. Pero tiene un riesgo que no tiene una incidencia. ¿Cómo puedo yo afrontar una incidencia? Posiblemente resolviéndola, o trasladándola o asumiéndola. Pero en el caso de un riesgo puedo asumirlo, puedo tomar acciones de mitigación. Entonces, si para el riesgo se había identificado una acción de mitigación, esta se identificaba con otro POSIT de otro color, más pequeño, en la cual describíamos cuál era la acción de mitigación para ese riesgo determinado. ¿Vale? Como veis, nos complicamos mucho. Finalmente, cuando el riesgo se cerraba y pasaba al lado izquierdo, la fecha de cierre real. Insisto, nos complicábamos mucho. Materiales utilizados, lo más simple. Tenemos nuestra hermosa pared, la que pudimos rayar con el marcador, los POSIT de todos los colores que teníamos, los marcadores y estos flags para indicar la importancia, la criticidad. Materiales muy sencillos. Pero aquí vamos a llegar al final, les voy a explicar cuál fue lo que encontramos positivo y negativo. La forma de operar que dijimos, ¿cuál es? Bueno, tenemos nuestra pared, tenemos una reunión semanal de seguimiento, perfecto. En esta reunión semanal de seguimiento, aquí se daba la actualización del estado de los proyectos, si es que se levantaba algún riesgo nuevo o no, si es que se había levantado una incidencia, el estado, y esto que veíamos, pues, lo pegábamos en el tablero Kanban. Si en algún momento durante la semana, antes de la reunión semanal, un jefe de proyecto, por ejemplo, había terminado el diseño, ya lo pasaba a estado de completado, pues perfecto, lo hacía y después en ese momento y después en la reunión lo reportaba. Era nuestra forma de trabajar. De esa manera la información que estaba en el tablero en teoría era lo más fiel a la realidad en el momento en que lo estábamos visualizando. ¿Vale? Ahora, ¿de qué nos servía el tablero solamente teniendo en la pared? Pues como un indicador visual. ¿Qué es lo que quisimos hacer? Pese a que teníamos una tarea netamente manual, quisimos hacer algún análisis de los datos que estábamos viendo. Una de las preocupaciones era, como decía, el que pensamos que se quedaban al estar organizados, como os decía, con parte de las actividades por un departamento, parte por otro, algunas externalizadas y demás, que se nos quedaban unas colas de trabajo en las que las tareas que estaba terminada, por ejemplo, el diseño, pasaba un tiempo hasta que empezaba el análisis. Cuando se concluía el análisis, pasaba un tiempo hasta que empezaba la codificación. Entonces lo que hacíamos era muy simple. Un cuadro, en lo horizontal es la fecha, en la vertical tenemos las columnas que reflejan la ubicación en el tablero e íbamos contando cuántas tarjetas teníamos en cada una de los espacios del tablero. De esta manera podíamos ir visualizando que íbamos pues avanzando. Como veis, en el programa empezamos con 103 proyectos y al final se amplió hasta 108 proyectos. Las gráficas que sacamos de este estado, perfecto. Sacamos gráficas de pastel en la que nos indicaba qué volumen de proyectos teníamos en una fase determinada. Entonces, íbamos viendo que cuando empezaba el programa, la mayoría estaba en pendiente y después se iban desplazando. Entonces, íbamos sabiendo qué tanto íbamos avanzando nosotros en el desarrollo de este programa en función al avance de todos los proyectos que lo componían.
¿Qué otra gráfica fue la que generamos? Igual, otro gráfico acumulado, igual de la situación en la que se encontraba cada uno de los proyectos según la ubicación en el tablero. Entonces, si vamos viendo, por ejemplo, en el superior, que es uno de los subprogramas, al inicio tenemos una buena cantidad de proyectos que están en fase pendiente. Y análisis muy poco, y después análisis va ampliando. El que está en naranja, el desarrollo, muy poco en el momento en el que empezamos, y después mucho más en el momento que hacemos el corte. Esto nos iba mostrando por el color que predominaba en qué fase teníamos la mayoría de los proyectos ubicados. Ahora bien, toda esta labor era una labor manual. El tablero era, como decía, una hermosa pared enorme que teníamos, que rayamos y llenamos de posits, y el conteo se hacía manual para alimentar este cuadro a partir del cual sacábamos los gráficos. ¿Okay? La ventaja que encontramos, primero, la visualización. Perfecto, fenomenal. Veías la pared y veías, mira, que estamos ahora en el primer mes del proyecto, buena cantidad como proyectos identificados y pendientes. Pasaban los meses y decíamos, hombre, ahora tenemos la mayoría en diseño. Y después, qué bien, ahora la gran mayoría está en desarrollo. Veíamos esa progresión de manera gráfica. Igual con los gráficos veíamos cómo íbamos avanzando. Veíamos también si teníamos incidencias y si teníamos riesgos. Perfecto. Una visualización rápida de un solo vistazo. ¿Qué más? La idea, es la segunda ventaja, era que este registro y reporte posterior nos iba a permitir realizar un análisis de datos. Eso debido principalmente a que fue un proceso manual el uso del tablero, fue que no lo pudimos obtener. Al final eso nos quedamos con la visión de que servía muy bien para visualizar, pero para explotarlo a ese nivel, la solución manual no nos sirve. Necesitamos ya utilizar software justamente software para Kanban. Entonces, ahí vimos que lo recomendable es que si se va a utilizar un tablero Kanban para control de proyectos de desarrollo, utilizar el método manual como un inicio, como un piloto quizá, como dedicado a un proyecto más o menos pequeño, y después, si queremos explotar los datos que podemos generar de ahí, ya pasar a herramientas. Herramientas, encontramos una muy sencilla, gratuita para que la quiera probar, que es Kanban Flow. Pues se podía personalizar, se podía generar reportes, ahí había la versión gratuita que utilizamos, pues vimos que se podía explotar. Pero ese es el secreto, que para poder sacar el máximo provecho a este método, debemos utilizar una herramienta. El tablero como idea es buena, pero si tenemos una cantidad grande de tareas o de proyectos, pues la labor es muy consumidora en cuanto a tiempo, y es mejor utilizar tanto una aplicación. Como decía, la idea era identificar si había tiempos muertos entre fase y fase. No la pudimos cumplir. La idea fue tener una visualización en todo momento del proyecto, y eso sí lo logramos cumplir. Ahora, el método o la distribución que nosotros utilizamos para esto, pues era simplemente las fases que teníamos más al uso. Proyectos en pendientes y están identificados, en análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue. No más. No queríamos complicarnos más si pasábamos a entornos o si teníamos temas de calidad, sino el ciclo de vida que teníamos identificado, que era el que nos valía a nosotros. Aplicaciones similares que podéis encontrar, pues, en cantidad. Como se decía, nosotros identificamos que el tablero Kanban nos servía era como hacer una pizza, le decía.
coges pan, coges tomate, coges queso y lo que le pongas encima sigue llamándose pizza, según tu gusto. Igual, encontramos opciones para aplicar según el ciclo de vida en que estamos, según el estado de la tarea. Podrías organizarlo según el departamento o dentro de la organización que estaba en ese momento con el proyecto o perdón, con la tarea asignada, etc. Pero al final vimos lo mismo, que si queremos explotar la información que generemos aquí, tenemos que migrar ya a herramientas automatizadas. No sé si tenéis preguntas, he ido muy rápido. ¿Ha estado bien? Muchas gracias. Si tenéis algunas preguntas, os puedo dar hasta cada uno de los tipos de material que utilizamos nosotros. Sí, perdón. ¿Podéis coger el micro? Vale. Sí, yo tenía una pregunta. Quizás la intención de obtener mucha información del Kanban es lo que hace que al final, digamos, se te eche encima todo el trabajo que tienes que tener para manipularlo, tratarlo. Digamos que la filosofía original del Kanban, que es algo que sea sencillo, muy visual, al final acaba convirtiéndose en una especie como de hipercronograma súper manejable, pero manual. Con lo cual tienes un problema ahí que al final, no sé si eso, o sea, el hecho de ir a intentar sacar mucha información al final va en contra de la propia técnica. Sí, efectivamente. Entiendo que la filosofía Kanban era muy sencilla y por eso es que la que pudimos aplicar sin mucha experiencia en ella. Pero tal como has dicho y también como lo comenté yo, cuando quisimos meterle más información, nos dábamos cuenta que el procedimiento manual era insuficiente para poder explotarlo. Entonces ahí es donde vamos a migrar a herramientas más complejas. Llegar a un compromiso entre hasta qué punto le puedes meter más información que eso te lleve a que anule, ¿no?, la técnica. Sí. Personas dedicadas a la pareja. Sí, lo más sencillo sería prácticamente aplicarlos para visualizar el estado y además eso reflejarlo quizá en uno de los reportes que mostré. Pero ya más información realmente se hace muy compleja y muy pesado de mantener. Muchas gracias. ¿Tenéis más preguntas? ¿Hay alguna pregunta online? Sí, hay una pregunta online de María Teresa Avelino que pregunta que con este método, ¿cómo controláis el tiempo y el coste? El avance del tiempo y el coste. No, coste no, en absoluto controlamos costes. Lo que sí controlamos el tiempo mediante la comparación tanto de las fechas que teníamos en cada tarjeta, de inicio y término de la fase según la línea base y la fecha actual en que nos encontramos y la ubicación de la tarjeta. Pero coste no lo controlamos y para nada, no hay ningún signo de euro o de dólar aquí en el tablero. ¿Tenéis más preguntas? Pues muchísimas gracias, Enrique. Bueno, vamos a seguir. Tenemos ahora mismo 221 personas conectadas de manera online. Y vamos a continuar con la siguiente ponencia, que, como dije, corre a cuenta de Patricia Campos Pinilla. Patricia es ingeniera de caminos, CEO de calidad de proyectos, es una experta en sistemas de gestión de calidad y gestión de proyectos, especialmente en empresas y proyectos del sector de la construcción, de infraestructuras y construcción, tanto públicas como privadas. Trabaja en España, Colombia y México. Y voy a dejar ya con ella que se explique pues, el tema del que viene a hablar, que es la gestión de la calidad de los proyectos. Cuando llegues a la parte de los vídeos, si quieres, te ayudo, ¿vale? Bueno, buenas tardes. Para mí es un orgullo poder estar hoy aquí para hablarles sobre la gestión de la calidad en los proyectos. Bueno,
Me acaba de presentar Jesús, de Ingeniera Caminos, experta en sistemas de gestión de calidad y Project Manager. Durante más de 20 años he trabajado en la implantación de sistemas de gestión en empresas del sector público y privado y en proyectos del sector de las infraestructuras y construcción. También he trabajado en una certificadora. La gestión de la calidad en los proyectos, recordamos que es una de las áreas de conocimiento del PMBOK. Y como tal, el plan de calidad es un plan subsidiario del plan de gestión de proyectos. ¿Qué es calidad? Calidad es una palabra que todos utilizamos y escuchamos en nuestro día a día. Realizando una búsqueda en Google, el resultado da un total de 590 millones con la palabra calidad. También en estos días, y especialmente para los que nos están mirando desde las playas, vemos la bandera de Q, calidad, en las playas españolas. En total tenemos 236 playas en España con la Q de calidad. ¿Qué significa esto? Significa que son playas que cumplen con unos requisitos. Requisitos de equipamiento, de limpieza, seguridad, salvamento, información. Requisitos que están especificados en la norma UNE 187.001. Otro ejemplo, que seguro con el que todos estamos muy familiarizados, es con el de los juguetes. Vemos estas dos letras, la CE. ¿Qué significa esto? Que son juguetes que están cumpliendo con unos requisitos. Unos requisitos de seguridad. De seguridad que están establecidos en la Directiva Europea de Seguridad en los Juguetes. Aquí vemos la definición del PMBOK y de la ISO 9000. Calidad. El grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple los requisitos. Cuando hablamos acá de un objeto nos estamos refiriendo a un proyecto, producto, servicio. Y un requisito son los requerimientos que se han de cumplir en un proyecto para lograr los objetivos. Objetivos técnicos, de plazo, presupuestos. Aquí vemos la calidad desde 4 perspectivas de 4 gurús de la calidad, que seguro nos es familiar a la mayoría de los que estamos aquí. El primero de ellos, Juran, con una perspectiva cliente, Crosby, desde una perspectiva técnica, que seguro también estamos muy familiarizados, que es el cumplimiento de los requisitos. Deming, desde una perspectiva estadística, y Taguchi, desde una perspectiva económica. Cuando vemos estas dos imágenes, nos preguntamos cuál tiene mayor calidad. Si es por cumplimiento del requisito de transporte, ambos estarían en igualdad de condiciones. Si es por diferenciación, el de la izquierda. Vamos a ver por qué gestionar la calidad de un proyecto, los procesos de la gestión de la calidad en el ciclo de vida de un proyecto y la gestión de la calidad en un proyecto de construcción. ¿Por qué gestionar la calidad en un proyecto? Cuando vemos imágenes como esta, que es un puente en construcción que se cayó en el mes de marzo de este año en India, donde falleció un total de 24 personas y más de 85 heridos, nos preguntamos, ¿se ha podido evitar? La respuesta es sí. Cuando ocurren estos accidentes, es importante, una vez ocurren, realizar un análisis de las causas y poder establecer las acciones correctivas, una vez establecido la causa raíz, lógicamente. Y tomar esto como lecciones aprendidas para futuros proyectos. Un sector donde se realiza muy bien esto es en el sector aeronáutico. Se dice que hay un accidente por cada 1.000.000. Cuando gestionamos la calidad en los proyectos,
Esto contribuye al éxito de los mismos y por consiguiente genera confianza. Confianza en las partes implicadas, especialmente con nuestros clientes. Aquí vemos una gráfica de un estudio que se hizo a nivel de la Unión Europea, donde nos representa que la principal causa por la que fallan los proyectos en el sector de la construcción es por un mal diseño. La segunda causa es por problemas en la construcción. La tercera causa es por problemas en los materiales. Y la cuarta, por un mal uso y o mantenimiento. En conclusión, el 45% de los problemas en diseño o en proyectos del sector de la construcción ocurren por el diseño. El 31% por problemas en la fase de ejecución. El 13% por problemas en los materiales. Y el 8% por uso y mantenimiento. Y 3% por otros. Los procesos de la gestión de la calidad en el ciclo de vida de un proyecto. Los procesos son 3. Planificar, asegurar y controlar la calidad. En el primero de ellos realizamos el plan de calidad, que como comentábamos es un plan subsidiario del plan de gestión de proyectos. En este primer proceso se define la calidad para el proyecto, producto y o servicio. En este primer proceso, lo primero que hacemos es identificar los requisitos. Y con base en esto, definimos cuáles son los procesos, procedimientos necesarios para la realización del producto y o servicio. Una vez definido esto, realizamos el plan de calidad. El segundo proceso es el de asegurar la calidad. Es un proceso que se realiza durante la ejecución del proyecto y se enfoca básicamente en el trabajo que se lleva a cabo. En esto consiste básicamente en realizar auditorías para verificar que se están cumpliendo los requisitos, procesos y procedimientos. Y comprobar que estos realmente son eficientes. Y si procede a tomar las correspondientes acciones de mejora. Controlar la calidad, el tercer proceso. Se realiza durante el seguimiento y control de los proyectos. Consiste básicamente en monitorear y registrar las actividades de control de la calidad y asegurar que los entregables son correctos y que cumplen con la calidad planificada. La gestión de la calidad en un proyecto de construcción. En este caso, partimos de la necesidad que es la construcción de un puente sobre un río. Y para tener el puente, lo primero que hacemos es el diseño y con base en este, pues realizamos la construcción del mismo. En este caso definimos primero los requisitos, como son la longitud, el ancho, el alto, tipo de vehículos que se prevén que van a circular, número de vehículos previstos que van a circular diariamente, la normativa, la legislación que le aplica, plazos, presupuestos. También como parte de la actividad de planificación del diseño, se definen las actividades necesarias, como son trazado, geología, geotecnia, entre otros. Una vez tenemos los requisitos, definimos los procesos necesarios para la realización del diseño. Aquí vemos el mapa de procesos. En este mapa de procesos vemos que previo a la planificación tenemos el proceso de contratación.
en el que tenemos los pliegos, oferta y contrato, que son elementos de entrada para la planificación. Aquí tenemos, como parte del proceso de planificación, nuestro plan de calidad para la fase de diseño. En estos proyectos se suele hacer un plan de calidad para la fase de diseño y otro para la construcción, básicamente porque son dos grupos diferenciados. Este plan de calidad está constituido por un alcance, una política, unos objetivos de calidad, unas especificaciones, unos procesos y procedimientos, una legislación aplicable, una lista de comprobación. Y también definimos los hitos de aspectos a controlar, quién es el responsable de esto, cuál es el criterio de aceptación y la fecha prevista de la realización de esta comprobación. A mano derecha vemos una lista de comprobación, un ejemplo, que corresponde a geología y geotecnia. Una vez tenemos la planificación, pasamos a la fase de diseño, al proceso de diseño. En el proceso de diseño, desde el punto de vista de la gestión de la calidad, tenemos el proceso de control de la calidad, que como comentábamos, básicamente consiste en verificar que se están cumpliendo los requisitos. Y también está la parte de aseguramiento de la calidad, que es la realización de las auditorías. Estas auditorías consisten en, la realiza un auditor independiente del grupo y básicamente, como comentábamos, se hacen las verificaciones y comprobaciones de que se están siguiendo los requisitos, procesos y procedimientos planificados. Una vez tenemos los planos y especificaciones finales y previo a su aprobación, realizamos una verificación completa, donde comprobamos que estos efectivamente cumplen los requisitos de partida. Una vez verificamos esto y si procede, se realizan los correspondientes ajustes y o cambios, tendremos los planos y especificaciones aprobados. Y con estos aprobados pasamos a la fase de construcción, que de forma similar a como se realizaba en la parte de diseño, partimos de unos requisitos que los tenemos en los planos y especificaciones, definimos los procesos necesarios para la construcción del puente y, como vemos aquí, uno de los procesos claves es el cómo se va a realizar el puente. Vamos a ver un vídeo de menos de un minuto donde nos muestra el proceso de construcción de este puente.
establecido para la construcción del puente. Sí. Una vez definidos los procesos, realizamos el plan de calidad. El plan de calidad está constituido también por un alcance, una política y objetivos de calidad, aquí lo dejamos en pequeño. Vamos. Acá. Bueno, tenemos el plan de calidad de la fase de construcción. Tenemos un apartado 4 de infraestructura, un apartado 5 realización de la obra. En este apartado 5, como vemos, tenemos como 5.1 la parte de comunicación. La parte de comunicación, aquí se define qué, quién, cuándo, cómo y dónde. Se realizan las comunicaciones tanto a nivel interno como a nivel externo. En este tipo de contratos, las comunicaciones a nivel externo son un aspecto crítico. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones por una mala comunicación a la comunidad pueden hacernos parar este tipo de proyectos. Como 5.2 tenemos las compras y subcontrataciones, 5.3 seguimiento y medición, 5.4 inspección y ensayo, 5.5 identificación y trazabilidad, 5.6 recepción de materiales en obra, 5.7 control de equipos de medida y ensayo, 5.8 no conformidades, 5.9 gestión documental y 6 auditorías internas. Las auditorías internas por lo general vienen establecida la periodicidad mínima en los pliegos, así como los requisitos del auditor. Como veíamos en el apartado 5.4, la parte de inspección y ensayo, en este caso realizamos lo que se llaman puntos de inspección y ensayo, el programa de puntos de inspección y ensayos o PPIs, que básicamente está constituido por, se identifica la actividad, si es una actividad técnica o específica, si es una inspección o ensayo, la frecuencia, criterio de aceptación, recursos, responsable, registro y observaciones si procede. Con esto se busca básicamente asegurarnos que tanto los materiales como los elementos que se están construyendo cumplen con los requisitos, con el objeto de evitarnos tener que hacer reprocesos, como por ejemplo tener que demoler una pila por el incumplimiento de la resistencia al hormigón. Durante la fase de construcción realizamos el proceso de aseguramiento de la calidad y control de la calidad. Y una vez tenemos el puente construido y previo a su puesta en marcha, se realiza la prueba de carga. Y superada la prueba de carga, tendremos el puente final. Vamos a ver un vídeo de 1 minuto y medio donde nos muestra este puente en funcionamiento. Este puente está actualmente en construcción, en fase de construcción. Se prevé que esté en funcionamiento a finales del 2018. No obstante, se ha realizado este vídeo.
Bueno, hasta aquí hemos visto por qué gestionar la calidad en un proyecto, los procesos de la gestión de la calidad en el ciclo de vida de un proyecto, la gestión de la calidad en un proyecto de construcción y algo más. Ventajas de la gestión de la calidad. Algunas de las ventajas de gestionar la calidad en un proyecto es que mejora las relaciones. Mejora las relaciones con las partes implicadas, porque incrementa la confianza, especialmente con nuestros clientes actuales y potenciales clientes. Aumenta la competitividad por la optimización de los procesos. Y hay una reducción de costes, porque se evitan los reprocesos, se reducen los riesgos y se evitan las reclamaciones. Si tenéis alguna pregunta me las podéis hacer ahora o si me las queréis enviar por email, aquí tenéis mis datos. Muchas gracias. ¿Tenéis por ahí alguna pregunta para Patricia? Por aquí hay un micro, si alguien quiere preguntar algo. ¿Alguna pregunta online? ¿No? Bueno, pues como ha dicho ella, si tenéis alguna pregunta, también se la podéis hacer por mail. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Patricia. Muy bien, pues vamos a continuar. Donde lo dejamos. Un segundo. Bueno, hoy raro, pero vamos bien de tiempo. Nos va a sobrar, me parece. Bueno, llegados a este punto, siempre invito a la audiencia presencial y online a que si tienen alguna pregunta que realizar, que la hagan relacionada con el capítulo, ya no solo con las ponencias, sino con el capítulo, con el PMI. Si alguien tiene alguna inquietud que podamos ayudarle a resolver, pues lo intentamos, ¿vale? Como siempre mandamos el mensaje de que buscamos voluntarios. Hay muchos proyectos ahora mismo de voluntariados abiertos. Se necesita mucha gente para colaborar en ellos. Ponentes para estas ponencias y también otro tipo de eventos que realizamos, como son los encuentros de directores y los congresos. Y artículos que nos podéis enviar y que publicaremos gustosamente en el boletín y en la web. Ya sabéis que son nuestros medios de publicación. Tenemos ahora mismo 1.744 socios. Bueno, a finales de junio teníamos 1.744 socios, 25 patrocinios, 14 empresas colaboradoras y 6 capítulos aliados. Este es el momento de los aplausos para los nuevos PMPs y los nuevos socios. Algunos se verán en la lista. Alguno debería estar por aquí. Por favor, que se levante, que le vamos a dar un aplauso. Hay uno. Bueno, esto solo es una vez, ¿eh? El próximo día no os hace falta ya. Bueno, enhorabuena a todos, a los que están y a los que no han podido venir. Había 3 nuevos PMPs que se habían inscrito y 5 nuevos socios que se habían inscrito. Vamos a dar un repaso rapidito a los números. Bueno, la tónica sigue siendo más o menos la de crecimiento moderado, a nivel mundial el número de socios PMI ha crecido de manera interanual un 3,28 y en cuanto al número de PMPs un 9,54% interanual. No me paro mucho en estos datos. En cuanto a España, bueno, tenemos un crecimiento un poco mayor, del 8,79 y 20,32 respectivamente. Ya vengo diciendo desde hace algunos meses que vamos a superar a otros países de nuestro entorno. Parece ser que el mes pasado superamos a Alemania, pero ahora volvemos a estar otra vez por debajo. Pero nuestro crecimiento aparentemente es un poco mayor, por lo que acabaremos por encima en breve. Y en cuanto al capítulo, pues crecimientos del 10,17 y 23,27
respectivamente en cuanto a número de socios y número de PMPs, lo cual son crecimientos grandes si los comparamos con los del PMI a nivel global. Por último, para acabar, comentar como siempre que en el calendario en nuestra web tenéis una lista de eventos. Estamos haciendo bastantes webinars online, ¿no? Aparte de los eventos presenciales. Ahí los tenéis accesibles. En agosto no vamos a tener reuniones de socios. En agosto siempre nos tomamos un descansillo, ¿no? Para que podáis ir de vacaciones. Y nos veremos en septiembre, el 29. Aquí mismo, ¿no? Hablaremos de la gestión de cambios de alcance. Contaremos con María Isabel Velasco Castillo para esta primera ponencia y una segunda ponencia a cargo de Sales Out of Affair, a cargo de Jack Vincent. Probablemente será en español, ¿vale? Lo digo por el título, esta ponencia. El texto a lo mejor es en inglés, pero el ponente habla castellano. Bueno, y como sabéis, en el último encuentro de directores de proyecto se dieron algunos premios a las personas más activas en las redes, en concreto en Twitter, y los ganadores fueron las personas que aparecen ahí referenciadas: Javier Ballester, Luis Miguel Albornoz y Jaime Chinchilla. Y hoy vamos a darle unos premios. No sé si al final han llegado los premios o no. ¿Han llegado? No han llegado, ¿no? Nominalmente. Entonces, bueno, vamos con esta parte, ¿no? Pues esta es la lista de voluntarios que participaron en la parte de marketing y redes. Les voy a nombrar: Alejandro Hernández, Bernardo Baiz, Carlos Pampliega, Diego Fernández, Esther Marín, Juan Carlos Cermeño y Luis Serrano y Manuel Parra, que lo tenemos aquí delante. Y los voluntarios de los eventos fueron Carmen González, Charo Fresneda, Isabel Madrid y Virginia Valdivia. Y bueno, aquí vienen Carlos, no sé si me vas a tener que echar una mano. Luis Miguel Albornoz es uno de los premiados, ¿no? Luis Miguel, no sé si está por aquí. Está Javier. Está Javier Ballester, que es uno de los premiados. Se le va a dar un premio algo específico, pero no ha llegado, digamos, ¿no? Tú fíjate que te lo daremos. Somos gente de fiar, ¿eh? Tienes un vale. Y Jaime Chinchilla, que no sé si está, no ha venido tampoco. Bueno. Y Carlos J. Popliega, que nos da las gracias. Ha participado activamente tanto en el Congreso como en casi todos los eventos que realizamos. Participa de manera muy activa Carlos, que lo tenemos aquí delante ahora mismo. Y bueno, sigo. Un poco más, contaros el tema de las PDU, sobre todo para la gente nueva que viene por primera vez a este evento. Las personas que estáis aquí, que os habéis registrado, que habéis entregado o bien la hoja firmada o habéis firmado en la hoja de registro, con el que se confirma vuestra asistencia, pues recibiréis automáticamente 2 PDUs. El capítulo hace por vosotros esta labor de declararlas. El reparto son 0,5 Technical, 0,75 Leadership y 0,75 Strategy en este caso concreto, en este evento concreto. Y en cuanto a los asistentes en formato webinar, que teníamos 220 y tantos hace un rato, que ahora no sé si hemos subido o no, Paco, pues 230, pues estas personas tendrán que declararlas. Se les enviará un correo indicando cuáles son las acciones para poder declarar esas PDUs. Y por último deciros
que ahora viene una fase muy importante del evento, que es el networking. Y que, bueno, ahí nos relajamos un poco. Hoy hemos acabado un poco antes, así que no hay disculpa para no ir, ¿eh? Además os digo que el local, bueno, pues es un buen local. Hemos cambiado de local, es el Urrechu, que es un local, por decirlo de alguna manera, de más calidad que el que veníamos, de más prestigio por lo menos, que el que veníamos usando. Es la primera vez y esperamos que nos salga bien ahí la reunión. Así que muchas gracias, nos vemos en septiembre y os animo a todos a que os paséis por el networking, ¿vale? Nada más. Que es súper rápido la primera.